Capítulo 4. Vayamos a un paseo escolar. Aparentemente, había ciudades vampíricas por doquier, debajo de Kioto. Claro, nadie lo había verificado. Pero si lo hicieran, todo el equipo de investigación habría sido acabado. Los vampiros tenían el control de las naturalezas, eran bastardos que veían a los humanos solamente como ganado. Si los humanos no los molestaban, ellos no aparecían. Ellos no poseían interés alguno en los humanos. Sin importar en qué batalla se vieran involucrados los humanos allá en la superficie, ellos no levantarían ni un solo dedo. Sin embargo, los vampiros que no tenían interés en los humanos, frecuentemente aparecieron cerca de Mairo. Probablemente, esto comenzó luego que ella renunciara a su humanidad. Kioto. Kioto. Murmuró Guren suavemente. Actualmente él se encontraba en su propia sala de estar, en el 25º piso del condominio que la familia Ichino se rentó en Shibuya. Acostado en el sofá, meditó profundamente. Mirando el reloj colgado en la pared, él vio que la manecilla minutera estaba a punto de pasar las 12. Si él no mataba a Mairo a tiempo, su padre sería ejecutado. Hasta ese límite, solo le quedaban 48 horas. Sin embargo, Mairo se encontraba en Kioto. Considerando las horas de viaje, probablemente esta era una situación que podría hacer que uno se desesperara. En esas 48 horas, él no creía poder matar a Mairo. Si padre podría ser asesinado. En el apartamento, él podía escuchar los suaves sonidos de alguien usando el baño. Sayuri se estaba bañando. Guren-sama. Su subordinada, Yukimi Sigure, se dirigió a él desde la cocina. Y él le respondió sin siquiera levantar la cabeza. Sí. ¿Quiere algo de beber? No. Si necesita algo, por favor, dígamelo. Nada. Puedes ir a dormir. Ah, dijo Sigure, pero no se movió. Por lo que Guren miró hacia la cocina. Sigure lo observó. En su pequeño cuerpo, no mayor a 150 centímetros, había una fría inteligencia. Ella, normalmente calmada, ahora estaba viéndolo con una expresión de ligera preocupación. Pero no dijo una palabra. Pues lo que a ella le enseñaron era que tenía que obedecer órdenes. Bueno, mire a descansar. Sí. Descansa bien. Sí. Aunque ella dijo eso, por alguna razón ella no se movió. ¿Qué sucede? Le preguntó Guren. Nada. Si hay algo que quieras decirme, entonces dilo. No, respondió ella, no hay nada que quiera decirle, Guren-sama. ¿Qué se supone que significa eso? Vamos, solo dilo. Con una expresión de infelicidad, completamente diferente a su calma usual, ella dijo. Soy su subordinada, Guren-sama. Por eso, quiero serle de utilidad a mi maestro tanto como sea posible, pero no soy lo suficientemente fuerte, aunque puedo ver que mi maestro se encuentra preocupado, no puedo hacer nada. Las lágrimas inundaron rápidamente sus ojos. Y ante eso, Guren respondió. ¿Qué tipo de broma es esa? Esa es mi línea. Ya lo has hecho muy bien. No, aún no. Te dije que lo has hecho suficientemente bien. No seas rebelde. Sigure permaneció en silencio. A ella le habían enseñado que tenía que obedecer cualquier orden que recibiese. Sin embargo, unas cuantas lágrimas escaparon de sus ojos. En eso. Lo siento, fui muy imprudente. Viéndola llorar, Guren entrecerró los ojos. No, no fuiste imprudente. Ah, cielo, qué fastidio. ¿Qué es lo que tratas de decir? No estoy preocupado ni nada por el estilo. Al oír eso, Sigure se mordió el labio. Luego, su expresión se tornó algo problemática, y dijo. ¿Puedes obedecerlo por un momento? ¿Qué? Es que aún no quiero dormir. Ah, si es solo eso. Además, quiero seguirle preguntando. Durante esos días,
¿Qué le preocupaba, Guren-sama? Cada vez que la fecha cambia, usted tiene una expresión como si lo enviasen a un rincón. Una expresión de pena, como si quisiera llorar. Sin embargo, no puedo hacer nada. No puedo volverme tan fuerte como esa tal, Mairu Hiragi, no puedo hacer nada. Pero, aún así, si mi maestro está preocupado, me gustaría compartir su sufrimiento. Aunque esté abusando de mi posición, pero, solo un poco, aunque sea solo un poco, para hacerle de confianza, Guren-sama, aunque sea un poco. Si soy yo, Sigure forzó sus palabras con dolor. Si soy yo, ¿no está bien? Cuando finalmente se las arregló para decirlo, su rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Las emociones de Gure no pudieron empeorar al verla en ese estado. Él solo pensaba egoístamente en sus propios asuntos, hasta el extremo de que su subordinada dijera ese tipo de cosas. Más que eso, a diferencia de lo usual, ella estaba dejando que sus sentimientos de preocupación se plasmasen en su rostro. Sigure no sabía que Sakaichi no será un rehén, ni que probablemente sería asesinado en solo 2 días. El número de gente que sabía eso era limitada. De la gente a su lado, los únicos que sabían eso fueron los que estuvieron presentes cuando Kureto dio esa orden, Goshi, Mito, Shinya. Sin embargo, él no vio una necesidad de hablar de ello. Incluso si lo sabían, ellos continuarían actuando como ratas de laboratorio de la familia Hiragi, y se someterían a experimentaciones humanas. ¿Acaso esa forma de pensar era un problema? ¿Acaso debería confiar un poco más en sus subordinadas? Si confiaba en ellas, ¿quién terminaría saliendo herido? Entonces, ¿qué tenía de malo si se lo decía a ellas? Lamer las heridas de otros, ¿y luego qué? Encontrar comodidad en una multitud, pero luego de eso, seguirían teniendo futuro. No. Ya sabes eso, ¿no? Habló el demonio en su corazón. Cállate, murmuró Guren. Sigure parecía sorprendida. En respuesta a eso, él le dijo: No, no hablaba contigo. Le hablaba al demonio. Sigure pudo comprender eso. Pues ella también estaba alimentando a un demonio dentro de ella. Ella estaba siendo experimentada por la casa Hiragi. El demonio dije que no me alíe con ustedes. Pero quiero resistirme. En un instante, Sigure puso una expresión de éxtasis extraña. Entonces. Luego que Sayuri termine de bañarse, ¿necesito hablarles de algo a las 2? No es necesario esperar por Sayuri. Una sonrisa recorrió el rostro de Sigure. Luego, desde detrás de ella, Sayuri asomó su cabeza, con una simple toalla cubriendo su pecho. Podría decir, Yukimi, que estaba ocultando mi presencia, lo escuché todo. Sonriendo, Sigure se volvió. Es obvio que lo sabía. Respondió Sayuri, sonriendo. Luego, Guren-sama, me cambiaré de inmediato, ¿puede esperar un momento? Al oír las palabras de Sayuri, Sigure volvió a la cocina. Entonces haré algo de té. Guren-sama, ¿el té de camomila está bien? Lo que sea está bien. Oye, Sayuri. Guren se dirigió hacia Sayuri, quien estaba en el baño. ¿Qué sucede? Te resfriarás si permaneces así, anda a secarte el cabello. Sayuri asomó su cabeza nuevamente desde el baño. Guren-sama, usted es realmente amable. Antes de terminar, Guren había dejado de escucharla. En un rato, parecía que le iba a contar a sus subordinadas la situación sobre su padre. Claro, esto no tenía sentido. No daría avances en la situación. El tiempo hasta la muerte de su padre no cambiaría. En ese momento, su celular sonó. ¿Era Kureto? Guren miró la pantalla del celular. Era su padre. Presionó el botón, contestar. La voz de su padre resonó desde el intercomunicador. Guren. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué hay de ti, papá? Estoy bien. Mentiroso. Su voz sonaba débil.
La familia Iraji podría haberle hecho algo. Pero incluso si le preguntaba, su padre no respondería. Esta llamada estaba siendo monitoreada por la familia Iraji. Eso es grandioso, dijo Guren. No te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Nada, solo quería decirte eso. ¿Decirme que no me preocupe? Sí. Además, quería escuchar la voz de mi precioso hijo. Pues eres insoportablemente hermoso. Tonterías. Jajaja, lo siento, Guren. ¿Eso qué se supone que significa? Soy demasiado débil, lo siento. Papá, no eres débil, le respondió Guren de inmediato. Sí lo soy, muy débil. No pude siquiera rehusarme a hacer esta llamada. Al final, te estoy arrastrando también. No. Esto no es tu culpa, papá. Maldición, oye, Cureto. ¿Qué tipo de broma es esta? Aun si no haces esto, sigo actuando. Deja ir a mi papá. Gritó. Pero la llamada fue cortada. ¿Maldición? Guren lanzó su celular. Chocó contra el televisor, haciendo que la pantalla del electrodoméstico se agrietara. Desde la cocina, Sigure vio todo eso con una expresión conmocionada. Sayuri salió del baño sin siquiera terminar de secarse el cabello. Su propio rostro estaba reflejándose en la pantalla agrietada del televisor de 50 pulgadas. Una apariencia débil y exhausta. Eso era lo que Guren vio. En ese momento, aunque estaban a mitad de la noche, el timbre sonó. Guren miró en dirección a la puerta, y dijo: Sigure, abre la puerta. Pero Sigure no se movió, solo lo miró y dijo: Por favor, dígame. ¿Ichinose Sakazama está siendo tomado como rehén? Por un instante, Guren dudó sobre si debía decirle la verdad antes de responder. Si no mato a Mairu dentro de este mes, papá será ejecutado. Sigure dejó escapar un sonido inesperado. Luego de eso, Sayuri habló. Eso no debería ser permitido. Aunque dijo eso, sí se permitiría. Incluso Sayuri lo entendió. La relación entre la casa Iraji y la casa Ichinose siempre había sido así. Más que eso, no solo era su padre, si él no podía matarla dentro del próximo mes, incluso Sigure y Sayuri podrían morir. Él no podía dejar que eso sucediera. Tenía que matar a Mairu. Tenía que hacerlo. No dejaré que papá muera, dijo Guren. Para matar a Mairu, en los próximos 2 días, tenemos que salir todos. Ambas lo miraron, y asintieron en respuesta. Guren les dio sus órdenes. Esto es lo que ha estado preocupándome. Si lo comprenden, apresúrense, abran la puerta. ¿Quién es? Lo tengo, respondió Sigure, verificando la identidad de la persona detrás de la puerta. ¿Quién es? Preguntó Guren, y Sigure respondió. Iraji Shinya, JJ Mito, Goshinorito. Esos 3 probablemente estaban al tanto de las circunstancias de Guren. Con respecto a Shinya, era posible que él hubiese espiado la conversación que Guren acababa de tener con su padre. Y luego él había venido aquí a hacer una visita. Como ese grupo de cretinos era gente irritante, definitivamente, ellos aparecieran declarándose como sus compañeros. Él no era un experto en tratar con este tipo de personas y este tipo de cosas. Abrirle su corazón tan pronto, no haría un buen final. Sin embargo, Guren se dirigió hacia esos cretinos. Deja entrar a esa cuerda de idiotas. Sigure asintió, y presionó el botón de deshabilitar el seguro automático. Oh cielos, Guren-chan, ¿estás bien? Diciendo eso alegremente, Shinya entró. En contraste, JJ Mito y Goshinorito parecían serios. Habló Mito. ¿Estás bien? Se le unió Goshi. Sus expresiones mostraban que ellos ya habían comprendido la situación desde quién sabe cuándo. Lo comprendían todo. Ya siempre hemos estado monitoreando las llamadas de Guren y Mairu, y también las de Kureto Nii.
No espíen. Aún así lo haremos. Después de todo somos compañeros. ¿Es costumbre para ustedes espiar las llamadas de sus compañeros? En fin, tú tienes la culpa. Nosotros solo tuvimos que escuchar tales debates tan interesantes. Diciendo eso, Sinja caminó hacia la cocina como si estuviese en su propia casa. Abrió el refrigerador, sacó una botella de cola y la vertió en una taza. Ah, Mito-chan, Gosi, ¿les parece bien la gaseosa? Ah, no, dijo Gosi, quiero naranja, la gaseosa está bien. En eso, Mito respondió. Ah, cualquier cosa me parece bien. En fin, Guren, lamento mucho haber espiado. Solo queríamos ayudar. Guren miró a Mito disculparse. No había necesidad de que lo hiciera. Las líneas para espiar, por derecho, solo debían estar abiertas para la familia Hiraji. Por eso, el que estuvo espiando, fue Sinja. Gosi y Mito probablemente escucharon con él. Guren asintió en dirección a Mito, y luego se dirigió hacia Sinja. Oye, Sinja. ¿HM? ¿No te dije que no abrieras los refrigeradores de otros sin permiso? Dada nuestra relación, ¿Qué relación? La relación en la que, por el bien de investigar si estás teniendo otras preocupaciones, accidentalmente espié tus llamadas telefónicas. Guren mostró una expresión de irritación. Entonces, ¿crees que estoy teniendo una preocupación? No tenía idea que fuese con tu padre. Esa era una broma de la que era imposible reírse. Ni siquiera Sinja lo había dicho con expresión alegre. Con una lata de gaseosa en una mano, él miró a Guren parecer un poco triste. Si es este escuadrón, esta vez podremos matar a Mairu en 2 días. ¿Ayudaremos? Guren también miró a Sinja. Luego a Gosi, a Mito, Sigure y Sayuri. En cierto momento, él había ganado tal lealtad de sus compañeros. Eso era porque él mismo era demasiado débil. Ya que él no podía avanzar fácilmente como Mairu y Kureto, todos estaban ayudándolo. Por eso es que, para matar a Mairu, él tenía que depender de su escuadrón. Él tuvo que unir manos con sus compañeros para matar a Mairu, quien no tenía ninguno. Si él no lo hacía, ya no podía imaginarse el futuro. Parecía que Mairu estaba en Kioto, en el nido de los vampiros, ya fuese que él compartiese esa poca información, él lo meditó por un momento. Pues hacer eso sería traicionar a Mairu. Ella solo lo dejó, solamente a él, ver cómo era secuestrada por los vampiros. Ella solo le dio esa información a Guren. Hacer esa información pública, sería lo mismo que traicionarla. Esta era una lección, Mairu o sus compañeros. ¿Cuál sería la más justa? En este momento en el que la vida de su padre colgaba por una amenaza. En esta situación en la que las vidas de sus subordinadas y asistentes estaban en juego. En esta vez, cuando él estaba siendo encomendado y dependiente de sus compañeros. Incluso así. Él no quería tomar la vida de Mairu. Él ya no sabía si eso era afecto, amor, o incluso apego. No comprendía cuáles eran sus sentimientos por ella. Pero incluso así, él sentía que ella estaba deseando ser rescatada. Solo enfrente de Guren, ella mostraría tales expresiones humanas de asombro, diversión y soledad. Entonces, sí era posible que él quisiera salvarla. Sin embargo, en este momento, como si leyese los pensamientos de Guren, Sinja habló. No se puede. Ya ella no puede ser rescatada. Guren levantó su cabeza y Sinja continuó. Entiendo cómo te sientes. También comprendo el tipo de persona que eres. ¿Qué? Aún viviendo en este mundo construido por la familia Hiraji, eres demasiado amable. ¿Qué demonios dices? Sinja le interrumpió. Si realmente posees una ambición fuerte, en esa situación, no deberías haber rescatado a Mito-chan ni a Gosi cuando fueron atacados por la secta Yakuya. Mito y Gosi lo miraron. Sayuri-chan y Sigure-chan también, tú debiste haberlas abandonado. Ambas lo miraron. Pero no pudiste. Dejaste tu vida a un lado,
y fuiste a ayudar a tus compañeros. Cielos, eres demasiado inocente. ¿Qué puedes hacer tú, grandísimo sinvergüenza? Era tal como Sinja decía. Por eso era que Mairu se había reído. Por eso ella lo había llamado una lenta y estúpida tortuga. Por eso Kureto confió en él. Por eso es que él lo llamó un tipo al que le daban pánico los rehenes. Finalmente, Guren habló. Entonces, a la basura como yo, también deberías abandonarla. Pero Sinja se echó a reír y dijo. Pero a pesar de las cosas ya dichas, aún sigue siendo lindo en muchas maneras, por eso es que también hemos querido ayudarte, ¿verdad, Mito-chan? Ah, Luego Sayuri añadió rápidamente. Sí, muy lindo, de hecho. Al escuchar las palabras de Sayuri, Sigure replicó. Espera un minuto, Sayuri, no importa qué tan lindo sea, Guren-sama sigue siendo nuestro maestro. Uva, Yuki-chan. Mito las miró a ambas, y se mordió el labio ligeramente. Gosi observó todo ese proceso con una vil sonrisa. Ah, qué asombroso. ¿Cómo lo pondría? Esta es la sensación de que todos se llevan bien, ¿eh? Qué eventos tan apasionados. No lo odio. Ser capaz de reunirse con amigos tan apasionados es lo que hace a la gente tímida en la secundaria, nunca lo había imaginado. En fin, escucharé mientras tomo mi gaseosa, por favor, continúen. Diciendo eso, él se dirigió a la cocina. Y Sinja, cuando le entregó la gaseosa a Gosi, dijo. No, Gosi, también deberías decir algo. Mézclate con el ambiente. Yo. Si fuésemos tan apasionados. Si tan solo lo fuésemos, Oye, ¿qué hay de esto? ¿Qué? En respuesta a la pregunta de Sinja, Gosi levantó su puño y aulló. Dominaré tanto el cielo como el suelo. Mito lo miró con una expresión irritada y dijo. ¿Qué demonios es eso? Eso no encaja con la atmósfera, en lo absoluto. Definitivamente no encajaba. Decir cosas como dominar el cielo y la tierra, tenía el significado de, en este mundo me respeto más yo mismo, pues solo hay uno como yo en la raza humana. No había otra forma de verlo tan acorde al tema de llevarse bien con los compañeros. Sin embargo, Gosi continuó. No, ¿cómo lo pondría? Fue grafiteado en una de las paredes que habían de camino acá, pero ¿acaso no es algo que se dice cuando estás junto a tus compañeros? Bueno, decir que estás solo o algo así mientras tienes compañeros, es ligeramente divertido. Pero ese tipo de ideas, no se parecen a cierta persona que siente que lo está cargando todo sobre sus hombros, que tiene que hacer algo, pero que es lo suficientemente linda como para ser ayudado inesperadamente. Eso era lo que todos pensaban. Ante eso, Guren. Cansadamente se sentó en el sofá. En la pantalla negra que había quebrado con el celular, él estaba reflejado otra vez. Cansado, lamentable, sin embargo, ligeramente feliz porque estaba rodeado de compañeros. Al ver su reflejo. ¿Esto qué tiene que ver con todo? ¡Qué molestia! Guren volvió a suspirar como si estuviese molesto, encendió el televisor con el control remoto que tenía cerca. Espera, estás ignorándonos, no escapes. Gosi dijo, pero Guren lo estaba ignorando. Sí, Gure. Té de camomila. Sí. En ese momento, Sinja habló. Ya te lo llevo. Él comenzó a caminar. Aunque Guren no quería que él se le acercara, las palabras de Sinja sobre ser compañeros habían crecido en su corazón. Aquí tienes. Colócalo en la mesa. Guren habló, cambiando los canales del televisor. No había boletines informativos. Ni siquiera reportes del mayor accidente de tráfico reciente. Sinja se sentó a un lado de Guren, cruzó sus piernas y tomó un sorbo de gaseosa. Luego de eso, dijo. Entonces, ¿qué haremos? Guren lo consideró seriamente. ¿Qué debería hacer? Claro, él tenía que ir a Kioto.
Espié las órdenes que Kuretoni le dio a sus tropas, parece que tendremos que pagar para ir a Kioto, dijo Shinya. Al oír eso, Guren lo miró. Parecía que Mairu también le había transmitido el nombre de Kioto a Kureto. ¿Qué demonios hay allí en Kioto?, preguntó Guren, y Shinya se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Mairu no lo dijo. El punto es, que le ordenó a sus tropas ir hacia allá. En otras palabras, las noticias de que Mairu estaba en Kioto ya se habían hecho públicas. Sin embargo, si eso había sido transmitido a los vampiros, Kureto no habría dado las órdenes en un lugar donde Shinya pudiese escuchar. Si ellos fuesen identificados por los vampiros, la existencia del Mikado no Oni estaría en riesgo. Claro, existía la posibilidad de que los vampiros ni se preocuparan que los humanos los estuviesen investigando. Era posible que Kureto y los demás no estuviesen al tanto de los vampiros. Si es así, él podría aprovechar la oportunidad de ir ante Mairu antes de que Kureto y los demás lo hicieran. Él podía encontrarla, pero que pudiese acabar con ella era una pregunta completamente distinta. «¿Entonces qué quieres hacer?», preguntó Shinya. «Deberíamos preparar un helicóptero». ¿Qué pasaría si él fuera? ¿El grupo actual sería capaz de matar a Mairu? Su investigación, Kiju, estaba avanzando. Como el Mikado no Oni y la secta Yakuya estaban cooperando, su investigación estaba avanzando a una velocidad fantasmal, por eso era posible que su control sobre el Kiju ya hubiese cedido al de Mairu. Sin embargo, incluso así, como ella había desechado su racionalidad para obtener fuerza, aún ella seguiría siendo la mejor. El mismísimo Guren aún tenía que liberar las cadenas en su racionalidad. Por eso, justo ahora, incluso si podemos encontrar a Mairu, no podemos matar a esa cretina. Luego que Guren terminara de hablar, Mito añadió: ¿Quieres decir que necesitamos liberar las cadenas de nuestros demonios? Sí. ¿Pero eso? Eso requería el permiso de la familia Hiragi. Los únicos que asignaban los niveles de fuerzas de los sellos que contenían los demonios en la organización eran ellos. Ellos lo hicieron por el bien de no permitir que nadie ganara más fuerza que la familia Hiragi. ¿Preguntarle a Kuretoni? Shinya dijo. ¿Lo permitirá? Habló Goshi. ¿Quién sabe? Pero no queda mucho tiempo. Creo que Kuretoni no haría algo tan estúpido como dar la orden de matar a Mairu sin darnos el poder suficiente para matarla. En ese momento, Sigure habló. ¿Puedo interrumpir? Guren miró a Sigure, y dijo: Adelante. Dijo ella, en realidad, Sayuri y yo estamos llevando a cabo experimentos con los investigadores del Mikado no Tsuki, en secreto. Kuretoni ya sabe todo eso, le interrumpió Shinya. Solo que hace la vista gorda de ello. Ya hemos imaginado las áreas en las cuales ustedes nos traicionarán. Después de eso, si ustedes hacen hallazgos interesantes, se los arrebataremos. Sigure pareció un poco decepcionada. Pero todo eso no tenía sentido. Al final, ellos aún tenían que hacerle una petición a Kureto. Sin importar si tenían que ir a Kioto, o matar a Mairu. Ellos tenían que solicitar el permiso de Kureto. Ellos tenían que pedirle permiso a ese bastardo que tenía al padre de Guren como rehén, y usaba su vida como colateral. Entonces, Shinya habló. ¿Hay algo de tu lado que no hayas compartido con nosotros? Mairu solo dio la información de tu lado. Esa maldita es así. Al oír eso, Guren miró a Shinya. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué me daría información a mí? ¿Acaso no eres su prometido? Ja ja ja, no me menosprecies. Entonces no debiste haber dormido con la prometida de otro. Por alguna razón, habiendo escuchado eso, Mito emitió un sonido. Uva. En eso, Goshi. Espera un segundo. En realidad, yo quiero preguntar todo sobre eso. Sayuri, ¿por qué me pegaste? Porque no quiero esas preguntas. Ouch. Más que eso, en este momento no estamos en una situación en la que puedas preguntar eso.
Guren-sama. A pesar de que si algo sucede, no podamos serle de mucha ayuda, pero... Mito asintió y dijo. Por favor, comparte la información con nosotros, Guren. Solicitándole eso, él nuevamente sintió que tenía compañeros. Que estaba rodeado de compañeros que hablaban en serio sobre ayudarlo. Teniendo esos compañeros, significaba que la distancia entre él y Mairu se incrementaba. Significaba traicionar a Mairu, quien estaba corriendo con la velocidad de la liebre. Significaba que él se había determinado a matar a Mairu. No, era demasiado tarde para hacerse esa idea. Pues aun cuando solo quedaban 48 horas hasta que las vidas de su padre y asistentes se perdieran, Guren no había tomado su decisión. Sin embargo, por el bien de llegar primero al destino de Mairu, existía la necesidad de hacerse esa idea. Por eso era que Guren se levantó. Se dirigió hacia su propia habitación, y tocó la caja sellada con un talismán en el cajón de su mesa. Movió sus dedos varias veces sobre el talismán que explotaría y destruiría el contenido si la caja era abierta a la fuerza. Luego de hacerlo, liberó el sello. Abrió la caja. Dentro estaba la caja de amor que Mairu le había llevado. En la carta, estaba grabada la investigación llevada a cabo por la secta Yakuya sobre el plan llamado el Serafín del Final, el arma de destrucción masiva que superaba al Kiju. Sin embargo, no estaba muy detallado. Solo cosas como la investigación provocaría el fin del mundo, estaban escritas. Más que eso, esto también parecía ser algo que había comenzado con la experimentación humana, algo nutrido dentro de los cuerpos humanos. Era un experimento usando humanos como conejillos de indias, y produciendo armas de destrucción en masa. En las páginas posteriores, los nombres de varios niños estaban registrados. Amane Jichir. Shindo Mikaela Kimizuki Sio Kimizuki Mirai Saotome Yoichi Saotome Tomoe. Había innumerables nombres. Nombres de experimentos que eran llevados a cabo en secreto por todo Japón. Armas experimentales que superaban al Kiju. Experimentos continuados por la secta Yakuya, que podían acabar con el mundo. Hablando de eso, en el pasado, Mairu había dicho algo así. Dios está enojado. Y lo está con nosotros los avaros. Con esos asquerosos experimentos en curso, con esos humanos inimaginablemente horrendos que dejan que sus deseos anden libres. Por eso la tierra será un desastre. Los monstruos vagarán por la tierra. El veneno descenderá del cielo. El serafín del final pronto tocará la trompeta, y el mundo será destruido. Cuando eso suceda, la humanidad no sobrevivirá. La débil raza humana no será capaz de sobrevivir en ese mundo. Ella lo había dicho. Y fue de una forma religiosa, apocalíptica. Dijo que todo se infectaría con un virus. Y que el día sería el 25 de diciembre del presente año. Es decir, el día de Navidad. La destrucción llegaría ese día. Entonces el nombre de ese virus era ese tal. ¿Serafín del Final? Él no estaba seguro. En primer lugar, ¿por qué ellos habían creado tal arma? Armas que podrían acabar con el mundo no deberían usarse. En lugar de eso, deberían preservarlas para amenazar al mundo. Al final, él seguía sin entenderlo. Normalmente, solo eso no acabaría con el mundo. Guren llevó la carta de amor de Mairu hacia la sala de estar, colocándola en la mesa para que sus compañeros la vieran. Shinya la observó. ¿Y esto qué es? Información dejada por Mairu, respondió Guren, haciendo que Shinya enarcara una ceja. Uva, ¿y ahora es que la viene sacando? Tomó la información. Mito y Gosi se movieron detrás de Shinya, quien estaba sentado en el sofá, para así leer también. Sigure y Sayuri no se movieron. Ellas miraron a Guren para verificar si ellas tenían su permiso. Él asintió, e inmediatamente se trasladaron detrás del sofá. En realidad, las partes importantes eran solo unas cuantas páginas. El resto del manuscrito era la lista de nombres de niños con los que estaban experimentando. Guren le dijo a Shinya y a los demás que leían. Además de esta información, hace poco Mairu me habló. ¿La viste?
Sinja dijo mientras levantaba la cabeza, y Guren respondió. Hace un momento, Mairu estuvo en la escena del accidente de la autopista Suto. Ella fue atacada por vampiros, le succionaron la sangre, y se la llevaron. Espera. Pero eso también parece ser parte del plan de Mairu. Ella me dejó ver a propósito. No le reveló nada a Kureto y a los demás. Se encargó de todas las cámaras CCTV y los testigos. Todo sucedió de acuerdo a su plan. Luego, Mairu le dijo algo al vampiro, la reina vampiro de Kioto. En eso, los vampiros desistieron de matarla, y solo se la llevaron. Sinja mostró una expresión preocupada ante ese diálogo. Los demás quedaron en silencio. Bueno, dijo Sinja, esa reina vampiro, ¿qué es? En fin, ¿acaso los vampiros tienen un rey? ¿Son gobernados por la monarquía? Claro, nadie lo sabía. No había humanos que poseyesen información de los vampiros. Estos no se incluirían en una conversación. Ni siquiera se podía negociar con ellos. Ir a la colonia vampírica o lo que sea, era simplemente absurdo. Pero Mairu llegó a tener negociaciones con ellos. Logró contactar a su reina. Aunque los vampiros estaban succionándole sangre de varias partes del cuerpo. Aún así, ella podía mostrar una expresión relajada y le sonreía a Guren. Realmente era un monstruo. No era por el Kiju. Él, quien había dejado a su Kiju hacer estragos, estaba completamente claro en ellos. No importaba cuánto dejara que su Kiju se descontrolara, él no sentía que se convertiría en un monstruo tan repulsivo como ella. Ella realmente era una genio. Tanto así, que era triste. Una genio que podía incluso hacer que el excelente Kureto tuviese miedo. Dado su propio nivel, incluso si se esforzaba, él no sería capaz de atraparla. Conversando de esa forma con sus compañeros, con algo de indecisión, ¿podría realmente tener alguna ventaja? Sinja enarcó sus cejas sombríamente, y dijo con un tono exhausto. Reina. Reina, Bien, lo tengo. Me informaré de ello. Guren podía entender esa expresión sombría e irritada. Era la sensación de que claramente la había estado persiguiendo a la mujer que había traicionado, sin embargo, se había perdido en un lugar absurdo y cómico. Incluso las palabras usadas eran extrañas. Reina vampiro. Navidad. Destrucción. Los 4 jinetes del apocalipsis. Sonar la trompeta del apocalipsis. El serafín del final. Él sintió que estaba siendo forzado a continuar con alguna broma pésima, el número de personas que había muerto no podía explicarse por una simple broma. Sinja leyó la información una vez más, y levantó su cabeza para ver a Guren. Oye, Guren. Sí. Liberaste esta información demasiado tarde. Lo sé. Incluso, él sabía que si hubiese entregado la información, ellos no avanzarían mucho. Pues, al final, todo estaba siendo controlado por Mairu. Entonces, continuó Sinja, ¿qué obtuviste al leer esto? Lo has leído muchas veces, ¿no? Era obvio que lo había hecho. La una cosa que él podía concluir, era que la secta Yakuya estaba llevando a cabo algún experimento a gran escala. Y que él no podía acercarse tan fácilmente a eso que estaba manejando la secta Yakuya. Si Guren se acercaba a la secta Yakuya, era posible que el Mikado no Oni tomara acciones inmediatas. Su padre y seguidores morirían. Incluso si no consideraba eso, la primera vez que él conoció a Sinoa, ella le había dado cierto mensaje de Mairu. No te acerques al orfanato Yakuya. Ese fue el primer mensaje que él recibió de Mairu. Luego, él supo que en ese orfanato estaban los niños nombrados en la información. Siendo Micaela, ese probablemente era el jovencito que Saito tenía con él. Un pequeño con el cabello dorado y una pálida y hermosa expresión. Probablemente no era japonés, sino mestizo. Aunque él no estaba a seguir si Micaela lo recordaba, Guren sí recordaba claramente el rostro del pequeño. Sin embargo, reunirse con él fue pura casualidad.
En realidad, Guren solo había comenzado a tomar nota de la frase, orfanato Yakuya, luego de reunirse con Saito. Este llevó a Mikaela al supermercado. Luego de eso, Guren descubrió que Mika fue llevado al orfanato Yakuya. Esa fue la primera vez que él conoció de la existencia del orfanato Yakuya. El chico llamado Mikaela, dijo Guren, está en el orfanato Yakuya de Shibuya. Lo vi antes con Saito. Pero Mairu me dijo que no me acercara a ese lugar. Confundida, Mito preguntó. ¿Quién es Saito? Un asesino de la secta Yakuya, que usa un traje negro, dijo Guren. Durante el ataque al Mikado no Oni, él se movilizó junto a Mairu. Entonces, Mairu-sama, no, Mairu Hiraji, realmente estuvo confabulando con la secta Yakuya. Sin embargo, Guren pensó que esa forma de pensar era extraña. Ella no aliaría con nadie. No, más bien, ella era incapaz de hacerlo. Mairu no debió haber sido capaz de manipular a la secta Yakuya, tampoco. Sin embargo, lo más importante en este momento. Shinya, ¿en qué piensas? Shinya también parecía estar pensando en lo mismo. ¿Es posible que Saito haya traicionado a la secta Yakuya? Sí. Bueno, probablemente ese sea el caso. Las cosas están yendo tranquilamente, mucho diría yo, para Mairu. Incluso si se trata de ella no sería capaz de hacerlo sola. Por eso. Ella tiene un cómplice. Probablemente era Saito. Aunque Guren no sabía cómo se alinearon sus intereses, era posible que Saito realmente hubiese traicionado a la secta Yakuya. ¿Existía alguna prueba por pensar de esa forma? Por ejemplo, parecía que le había dado una mano a Mairu en alentar al Kiju de Guren al descontrol. Alentar a las tropas de la secta Yakuya para que violaran a Shigure y Sayuri había habilitado a Guren a escapar del control de su racionalidad. También estaba ese reporte televisivo. La imagen de la madre que estaba cubierta de gasolina y que luego se prendió en fuego, todo mientras gritaba que su hijo era un demonio. Saito también había estado allí. Sin embargo, ¿por qué la secta Yakuya permitiría que tal imagen fuese transmitida? Si ellos no restringieron tales imágenes, los medios debieron haberla plasmado con las noticias del Mikado no Oni y la secta Yakuya, conduciendo experimentación humana. Normalmente, toda esta información debió haber sido controlada por completo. Sin embargo, la escena fue transmitida. Entonces, ¿quién era el público destino? ¿Acaso la secta Yakuya tenía que transmitirlo para que alguien lo viera, o era que Saito había estado transmitiendo alguna información bajo el disfraz de un accidente? Guren miró la información dejada por Mairu. Leyó el primer nombre en la lista. Era Jichiramane. ¿Cuál había sido el nombre que la madre estaba gritando mientras sujetaba un encendedor en una mano y gritaba que tenía que matar a su hijo endemoniado? Jichir. Ella dijo que Yu era el hijo del diablo, y que por eso tenía que ser asesinado. ¿Era una coincidencia, o una transmisión informativa cuidadosamente planeada? Notar eso luego de leer la información, también era parte del plan de Mairu, ¿o no? Shinya miró a Guren. Este último consideró si debía coincidir con su mirada. Oigan, esperen, dijo Goshi, no entiendo. Los dos cerebritos, por favor, no conversen entre ustedes nada más. Pero no era porque la mente de Goshi era sosa y no comprendía. Era porque él no conocía a Saito, por eso tampoco lograba entender la relación de ese tipo con la información que leía. Por eso, Guren tuvo que explicárselos. Pero solo tenía que aclararlo, no convertirlo en inteligencia usada para acercarse a Mairu. Al final, él siempre estuvo recibiendo información. Pero por su propia fuerza no había logrado nada. Todos quedaron en silencio. ¿Qué debería hacer para tomar el liderazgo? ¿Qué debería hacer para ir delante de una genio? ¿Acaso debía compartir esa información con la familia Hiraji, o actuar en secreto? No importa lo que hiciera, él seguía sintiendo como si bailara en la palma de la mano de Mairu. Sí, esto es ajedrez. Todos tus peones están al alcance del oponente.
¿Qué se debería hacer en este tipo de situación? Ante esa pregunta, Guren apretó su puño y pensó con furia. En esta situación, dijo Mito, esperaría el próximo turno para moverme. Pero esta vez existe un límite, respondió Gosi. Ah, Mito miró en dirección a Guren. El tiempo límite era la ejecución del padre de Guren. Pero ese no era parte del plan de Mairu. O quizá él debería decir que Mairu también estaba controlando las acciones que Kureto tomaba. ¿Acaso era posible? No había forma de que ella pudiese manipular los pensamientos de alguien que jugaba contra las reglas. ¿Las personas no podrían hacerlo como si fuesen un dios? Además de ello, esto no era ajedrez. No era un uno contra uno. Muchas fuerzas estaban involucradas: Mairu, la secta Yakuya, el Mikado no Oni, el Mikado no Tsuki, los vampiros, Kureto, Guren, Shinya. Hasta Saito podría estar involucrado. Mairu estaba manipulando un tablero bastante complicado. La razón por la que le era tan fácil hacerlo, era porque ella ocultó su objetivo en la oscuridad, y también porque tenía demasiada información de los demás jugadores. Mairu sabía lo que los demás jugadores deseaban, por lo que eso le facilitó manipularlos. Las otras partes no tenían ni idea de lo que Mairu quería, por lo que simplemente jugaban en círculos. Sin embargo, si era para hacer que los jugadores sin deseos actuaran, ¿qué debería hacer él? Simple, tomar a los demás jugadores como rehenes, o cualquier cosa para forzarlos a unirse al juego. Pero esa razón no era premonición. Nadie podía predecir el futuro. Mairu simplemente avanzaba mientras forzosamente entregaba caminos de fácil elección a los demás jugadores. Si era así. En este momento, entre las opciones disponibles, lo que Mairu no quiere es... Él dijo, pero sintió que no debería tener unas esperanzas tan extravagantes. Por eso, Guren cambió sus palabras. No, al final, ¿cuál sería el evento que Mairu esperaría? En eso, hubo un toque en la puerta principal junto al sonido del timbre. Todos miraron a la entrada al mismo tiempo. Luego adoptaron posturas de batalla. Sus movimientos fueron rápidos, los resultados de haber pasado por entrenamiento estricto. Shinya sacó la espada, Kiju, de la funda en su cintura, y sujetando la empuñadura con su mano derecha, dijo: Esperen, ¿esta reacción no es un poco exagerada? Guren, ¿tienes amigos que puedan venir a mitad de la noche? Ustedes vinieron, ¿no es así? Pero además de nosotros, tú no tienes más amigos. Bueno, es cierto. Oh, lo admites. Después de todo, no hay muchos bastardos insensibles como tú. Incluso mientras decía eso, Guren deslizó la información de Mairu debajo del sofá para ocultarla. Todo lo confirmaron. Al final, dentro del grupo de compañeros, todos tuvieron la misma idea de ocultar la información. ¿Quién demonios es? Habló Gosi. Dos caras surgieron en la mente de Guren, Saito y Kureto. Si era el primero, el plan de Mairu habría sido puesto en marcha. Si era el último. No, lo más probable, es que Kureto también esté siendo manipulado. El que tomó al padre de Guren como rehén y hacerlo correr hacia Kioto probablemente también haya sido Mairu. La puerta fue abierta. Era Kureto. Mito dejó escapar un sonido de sorpresa. ¿Kakureto-sama? Claro, Guren no estaba sorprendido. Kureto había dicho que iría. Kureto entró, cerró la puerta detrás de sí con un portazo. Estudió los alrededores con una mirada gélida, antes de mirar a Guren. Así que esta es tu casa, Guren. Es muy pequeña. Usa el seguro automático probablemente antes de que vuelvas a entrar. Tranquilo. No haré nada. Baja tu arma. Guren envainó su espada. Kureto asintió, y entró en la habitación. Él no se quitó los zapatos. Fue la elección correcta. Comprendiendo que este era un lugar que no volvería a visitar de nuevo, era mejor entrar con los zapatos puestos. Más que eso, este lugar estaba cerca a la ubicación del accidente que ocurrió poco antes en la autopista Suto.
Él debería prepararse para escapar en cualquier momento. Sorprendido por la entrada de Kureto, Mito y Gozi parecían incómodos. Sigure y Sayuri miraron a Kureto, pero a este no le importó nada de eso. Entonces, dijo Guren, ¿para qué viniste? Más bien, respondió Kureto, ¿qué están haciendo reuniéndose en secreto? Jugar póker, dijo Shinja, ¿quieres unirte, Kureto ni? No conozco las reglas. Incluso si lo dices, sabes pequeñeces como robar los comodines, ¿no? Shinja. Sí. Basta de bromas. Pregunté qué están haciendo. Al oír eso, Shinja miró a Kureto con los ojos entrecerrados y dijo: ya que llevas constantemente a Guren a un rincón amenazándolo con la vida de su padre, nos preocupamos y nos reunimos, y aquí estamos discutiendo cómo matar a Mairu. ¿Estuvieron espiando? ¿Escucharon la conversación de Guren con su padre hace poco? En un instante, los rostros de Gozi y Mito palidecieron, y miraron a Shinja. Porque si esto era expuesto por la familia Hiragi, ellos serían ejecutados de inmediato. Pero Shinja solo sonrió y dijo: solo intervinimos el celular de Guren, ¿estás enojado? No, este tipo tiene una relación con Mairu, por lo que muchísima gente lo está espiando. En fin, es mejor que este escuadrón esté unido. Con respecto a la misión de acabar con Mairu. Antes de eso, le cortó Guren, hay algo que quiero preguntar. ¿Qué es? Se detuvo Kureto. ¿Estás siendo manipulado por Mairu? Kureto fijó su mirada en él. Por alguna razón, él sonreía ligeramente. Sí, es probable. No sé cuándo comencé a ser manipulado, pues esa maldita siempre ha estado plantando semillas. Por lo que es probable que el que yo haya tomado a tu padre como rehén también sea parte de su plan. Entonces era cierto. Mairu predijo que Kureto haría eso antes de actuar. Más que eso, Kureto también lo había notado. Si era así. Libera a mi padre. Eso no lo haré, rió Kureto. Incluso si va de acuerdo al plan de Mairu, siempre tengo razón, así que seguiré haciéndolo. ¿La razón? Es obvio que siempre estás perdiendo ante Mairu, tienes mucha autoconfianza. No tengo autoconfianza o algo parecido, dijo Kureto al escuchar a Guren. Ni cero que soy lo suficientemente fuerte. Sin embargo, tal como lo dije, soy más racional que tú. No deseo acortar mi vida tan fácilmente. Por eso haré lo correcto en el momento preciso. Incluso si esas acciones son dictadas por alguien más. Pero si ese es el caso, dijo Shinja, no puedes ganar contra Mairu. Lo dije antes, dijo Kureto, levantando una mano e interrumpiéndolo. Incluso si de repente tomase un camino que Mairu no previese, aún así no atraería su atención. Sin embargo, si una persona irracional toma ese camino de repente, ¿entonces qué? Esto está contra las reglas de la mente de Mairu. ¿Qué quieres decir? De repente, Kureto sacó su celular. Con solo presionar unos botones, llamó a alguien. Por alguna razón, él colocó una expresión preocupada, y respiró profundamente. Luego dijo: Aoi, rápido, ven a salvarme. Guren. Ichinose Guren nos ha traicionado. Me han cortado, la sangre no deja de salir. ¿Qué? Guren y los demás hicieron sonidos de sorpresa, al unísono, pero Kureto levantó una mano para callarlos, y continuó. Guren se dirige hacia donde estás. Ha liberado al demonio. Eleven la seguridad. Como una advertencia, maten a Ichinose Sakade de inmediato. Con eso, Kureto terminó la llamada. Por eso, Guren fácilmente sería tachado como buscado por el Mikado no Oni. ¿Se convertiría en traidor? Él sabía lo que este bastardo quería hacer. Él quería distraer a Mairu. Si ella supiese que Guren había perdido su raciocinio, llevando a cabo una traición y que ahora estaba en un punto peligroso, esto la distraería. Esa historia era fácil de comprender. Su padre estaba a punto de ser ejecutado. Sin embargo, el indeciso Guren Ichinose, quien no quería matar a Mairu, forcejeaba repetidamente contra el llamado del demonio, y comenzó a liberarlo.
Sin embargo, esa forma de pensar. Maldito. ¿Cómo te atreves a matar a mi padre? Guren agarró a Kureto por el cuello de su camisa y lo levantó. Pero a Kureto no parecía importarle en lo más mínimo. Vamos. No hay un solo rehén. Al decir eso, él desvió su mirada hacia Siguri y Sayuri, no, hacia Shinya, Goshi y Mito. Sí. Es cierto. Mientras su relación con los demás fuese mejor, más debilidades poseía él. Por eso mata. Mátalos a todos. Solo necesitas un corte. Luego, tus cosas importantes, tu debilidad disminuirá en un instante, le murmuró el demonio, pero Guren lo ignoró. Eres tan fácil de comprender, dijo Kureto, ¿reía? Mairu también es tan fácil de manipular. Por eso decidí usarte como una oportunidad para manipular a Mairu. Maldito. Vamos, cálmate. Tu padre sigue con vida. Aoi conoce la situación. Aunque parece que ha sido asesinado, él sigue con vida. Sin embargo, el tiempo límite no cambiará. Mata a Mairu dentro de 2 días. Si no puedes cumplirlo, tu padre morirá. No es mi culpa, es tuya, porque no puedes hacer nada. Su mano derecha comenzó a temblar. Su mano derecha sujetaba el cuello de Kureto, y temblaba con violencia. ¿Era ira o desesperación? Estoy cansado de esto. Al final, aún sigues siendo manipulado, te dan órdenes, eres confortado. Mairu es rápida. Kureto es paciente. Entonces, ¿cuál es tu rasgo único? ¿Ser débil y amable? Mientras más amable eres, más fuerte te vuelves. Espera, eso no es lo que Mairu quiere exactamente. Débil y amable, una codicia insaciable, por eso que te hundirás en una oscuridad sin precedentes. Si quieres escapar de la palma de la mano de Mairu, mata ahora. A todos. Ya. Pero no pudo hacerlo. En lugar de ello, Guren soltó a Kureto. Viendo eso, Kureto dio nuevas órdenes. Vamos, mata a Mairu Iraji en 48 horas. No me lo repitas. Ya lo sé. Al final, la situación no había cambiado. No importaba cuántos compañeros tuviera, la situación no cambiaba. En ese momento, Kureto sacó 6 trozos de papel. En ellos, estaban escritos hechizos extraños que ellos nunca antes habían visto. ¿Esos qué son? Preguntó Guren, y Kureto respondió. Hechizos para liberar un poco el sello en sus demonios. Darnos estas cosas. Kureto rió y dijo. Que se vuelvan un poco más fuertes no afectará mucho la situación general. ¿Lo entienden, cierto? Bueno, péguenlos en sus fundas. Ellos se convertirán en sus nuevas preparaciones, Kiju, por ahora. Con esto, incluso como los traidores que me hirieron y huyeron, deberían ser capaces de seguir escapando. Guren lo intentó y pegó el talismán en la funda de su espada. Al instante, supo cómo era el efecto. La voz del demonio se tornó un poco más audible, la maldición circulando por su cuerpo se tornó pesada, pero la voz del demonio también se volvió más indistinta, y ya no resonaba en su corazón. Ese hechizo puede retener al demonio, y le traer mucho poder. Sin embargo, sería más fácil descontrolarse. La orden de matar a todos los que se descontrolaran ya ha sido dada. Por lo que no se debe tentar al deseo. Lo más importante es estar calmado y no dejarse consumir por los celos o la ira. Calmarse lentamente, como si se escuchara música clásica, ¿bien? Nada de melodía de marcha. En respuesta a Kureto, quien estaba diciendo todo eso con una sonrisa cruel, Guren dijo. Pues, no tengo música clásica. ¿Qué? ¿Acaso no escuchas música? En mi casa solo hay jazz. Ja ja ja, escuchando jazz, qué pretencioso. Por un instante, un recuerdo de infancia llenó su mente. Una escena donde Mairu estaba hablando alegremente sobre algo relacionado a la música. Riendo, decía que aunque supiese que era imposible, en el futuro le gustaría tratar de ser una cantante o algo parecido. Dijo que la música clásica era difícil de entender, quejándose.
Luego rió y dijo que el jazz era extraño, tal como Guren. Y fue desde allí, que a él le gustó el jazz. En ese tiempo, Mayru no había sido poseída por el demonio. Pero ella sí lo estaba manipulando a él. Bueno, si eso te funciona, solo mantente calmado. 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 Su padre era un rehén, pero él tenía que estar calmado. Guren miró su espada. Probablemente no era tan fuerte como hace poco. Con tal fuerza, él podría incluso ser capaz de matar a un dios. Esta fuerza estaba a tal nivel que podría hacer que la gente tuviese una desilusión. Claro, era una desilusión. Esos que aún eran grandes y fuertes, pero aún no podían hacer nada. Usa esa espada para cortarme, dijo Kureto. Siente el peso. Al oír eso, Guren levantó la cabeza. ¿Realmente tengo que cortarte? Mayru no es tan inocente como para ser engañada tan fácil. Pero, ¿realmente soy de confianza? ¿Podría matarte realmente? En eso, Kureto volvió a reír, y extendió sus brazos. Si quieres matarme, adelante. Incluso si lo haces, la familia Iragi no cambiará. Eso era cierto. Era lamentable, pero nada cambiaría. Por eso Guren sujetó su espada. Enfrentando a Kureto, hizo un corte vertical. Mata. El demonio aulló en su corazón. Pero Guren no lo hizo. No podía hacerlo. Amablemente, cortó el centro del pecho de Kureto. La sangre se esparció. Un poco de ella manchó el techo. Kureto contrajo su frente por dolor, retrocedió 2 o 3 pasos. En la distancia, el sonido de un par de helicópteros acercándose se podía oír. El repiqueteo rugiente rompió la oscuridad nocturna. Ya vienen, dijo Kureto. Los perseguidores del Mikado no Oni. Es un crimen pesado herirme. Así que corran. Escapen para matar a Mayru. Esa era su misión. Guren dio un par de órdenes rápidas. Sigure, Sayuri. Los preparativos de 2 días. Sigure ya estaba corriendo hacia su habitación. Y Sayuri habló. Siempre estamos preparadas. Podemos movernos en cualquier momento. En eso, Guren se volvió hacia Shinya, Mito y Goshi, y se dirigió hacia ellos. ¿Ustedes no necesitan venir? Ni siquiera es necesario que carguen con este crimen. Pero Shinya le interrumpió. Palmeó el antebrazo de Guren, sosteniendo aún la espada que había cortado a Kureto. No, estoy bien. No tengo una familia, por eso no me pueden amenazar con rehenes o lo que sea, te acompañaré. Pero no es necesario. Lo haré por un amigo, de los pocos que tengo. Este chico era un idiota. Esta no era una misión a la que pudiese ir sin razón alguna. ¿O acaso tenía otras razones? Pero en eso, Mito habló. Te también iré. Aye, añadió Goshi, deben estar bromeando. Entonces tengo que ir también. Diciendo eso, los dos sujetaron las manos de Guren. El número de idiotas había incrementado. Él realmente no comprendía la situación. Primero que todo, esta decisión no era racional. Esos 2 cretinos tenían familias. Si ellos fueran tachados como traidores una vez, todo el clan se vería afectado. Si ellos solo pensaran cuidadosamente, aunque fuese una vez, lo podrían entender. Sin embargo, ¿por qué estos cretinos? ¿Por qué están tomando una decisión tan estúpida? Qué molesto. Si no puedo salvarlos esta vez, nunca me lo perdonaría. En otras palabras, él no quería ser tachado así. En otras palabras, este era un momento en el que ver a sus camaradas con dolor, el no ser capaz de salvarlos, les resultaba más doloroso. Compañeros. 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 Jajaja, comenzó Shinya. ¿Es porque los sellos de nuestros demonios han sido debilitados? Todos somos irracionales, pero buenas personas. ¿Dónde están tus gracias? Haz lo que quieras.
Luego, Guren miró en dirección a la entrada y dijo: 6 personas compartirán este crimen. Sigure y Sayuri salieron cargando bolsos de lona. En realidad no era equipaje importante. Las bolsas estaban llenas de armas que no podían comprarse, celulares desechables y cosas así. ¿Listos?, dijo Sayuri. Como la sangre no dejaba de salir, Kureto dijo con una expresión ligeramente adolorida: el helicóptero en el que vine está en el tejado. Aunque no estoy seguro que puedan hacerlo, apresúrense y escapen. Sin embargo, el sonido de los helicópteros perseguidores ya estaba cerca. Podría tener que luchar con esos helicópteros, por lo que arrebatar el de Kureto sería difícil. Pero si no lo hacían, tendrían que hacerlo en otro lugar. Eso involucraría a los civiles. Incluso tendrían que matar. Él quería evitar esa situación. Para ser honestos, no había suficientemente para robar un helicóptero. El tiempo límite era 47 horas. Al final, este punto no había cambiado. Vayan al tejado. Mientras lo decía, Guren miró a Shinya. Por el más breve de los instantes, la mirada de Guren decayó. Se fijó detrás del sofá. Es decir, el lugar donde la información de Mairo estaba escondida. Pero antes de cambiar su mirada, el significado fue transmitido a Shinya. Este entrecerró ligeramente sus ojos. Guren le decía que dejaba que Shinya se encargara de todo. Kureto. Sí. Queremos llevarte como rehén para robar el helicóptero. Jaja. Kureto rió. Pero Guren no lo notó, y liberó la fuerza del Kiju. Un poder negro recorrió todo su cuerpo. Ciertamente era una fuerza poderosa. Sentía que de esa forma podía matar a quien fuese. Sentía que podía partir a quien sea a la mitad. Pero al final, él solo estaba dejando vía libre a sus deseos, nunca sería capaz de escapar de su propio destino. Guren agarró a Kureto por el cuello y arrancó a correr. Le pasó por un lado a Sigure y Sayuri que estaban en el pasillo, embistió la entrada, y esprintó hacia las escaleras de emergencia. Guren se encontraba en el 25º piso. Este edificio tenía 27 pisos. La pista estaba cerca. Guren corrió al tejado. El viento era fuerte. Aunque la temperatura no era baja, aún así estaba bastante fría. Los hombres pesadamente armados en el helicóptero miraron en esa dirección. Levantaron sus armas y tomaron sus posturas. Las balas dejaron las boquillas y volaron en dirección a él. Pero ellos parecían como si estuviesen viajando en cámara lenta. Jajajaja. Sin pensarlo, dejó escapar una risa. Era el poder abrumador y el deseo de ser reconocido. La espada de Guren danzó por el aire. Mientras corría, cortó las balas. Los soldados eran completamente incapaces de seguir sus movimientos. Jajajajajajajajaja. Riendo ampliamente, él colocó los frenos en su corazón. Giró su espada, usando la zona sin filo para golpear a los soldados. Pero en ese momento... Alto ahí, Ichino Guren. Kureto, quien había sido arrastrado hasta allí a la fuerza, gritó mientras desenfundaba la espada en su cintura. Con un sonido agudo, sus espadas, Kiju, chocaron entre sí. Detrás de Kureto, los soldados gritaron: Kakureto-sama. Mientras bloqueaba la espada de Guren, Kureto bajó su voz para evitarse escuchado por sus subordinados, y susurró: No te amaines, Guren. Si tienes que matar, hazlo bien. De otra forma, esta farsa será descubierta por Mairo. Bloqueando la espada de Kureto, Guren respondió: ¿Mairo sabe que no mataría? Si mato, el juego se acabaría. Escuchando eso, Kureto entrecerró sus ojos. Ah, ya veo. Después de todo era una basura débil. Tonterías. En eso, ellos intercambiaron 3 golpes. La fuerza de Kureto estaba cediendo rápidamente, aparentemente debido a la herida en su pecho. Probablemente era un acto. Mierda, diciendo eso, Kureto retrocedió con un paso amplio.
Kureto-sama. Los subordinados de Kureto se congregaron cerca de él. No actúen. Este bastardo tiene el Kiju. No son rival para él. Los hombres revelaron expresiones involuntarias, mirando en dirección a Guren. Detrás de él, Sigure, Sayuri, Goshi, Mito y Shinya llegaron corriendo. Kureto notó eso y dijo: ¿qué significado tiene todo esto? Ichinose Guren. Tu padre ya está muerto. Si haces esto, el siguiente será la familia Ichinose, todos los discípulos del Mikado no Tsuki serán asesinados. Guren miró a Kureto. No me jodas. Solo lo dices para quedar bien, después de todo, ya estás preparado para matarlos a todos. Esas eran palabras desde su corazón. Por eso era que él sentía un gran miedo hacia sus propias palabras. Si era ahora el bien de ganarle a Mairu, Kureto rompería sus acuerdos sin dudarlo. Así era Hiraji Kureto. Para los Hiraji, avanzar era la única cosa correcta para hacer. Por eso, era posible que su padre realmente ya hubiese sido asesinado. Dentro de 2 días, era posible que esos que confiaban en, y seguían a la familia Ichinose, y los discípulos del Mikado no Tsuki, también estuviesen muertos. Sin embargo, él era incapaz de tomar la decisión correcta. Shinya estaba de pie detrás de él, y dijo: abordaremos el helicóptero. ¿Pilotaré?, dijo Sayuri. El helicóptero comenzó a moverse. Mientras rastreaba los movimientos de Kureto y sus subordinados, Guren se movió hacia el helicóptero. «Te lamentarás de esto», le gritó Kureto. Al oír eso, Guren quiso reírse un poco. Por ahora, el sonido de las hélices del helicóptero ya habían comenzado a cubrir los sonidos de los alrededores, pero aún así, él le respondió suavemente a Kureto: «Llevo mucho tiempo lamentándome de esto». Luego, el helicóptero cogió vuelo. Se dirigía a Kioto. En dirección hacia donde Mairu estaba. Hacia allá voló. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.